Y vamos a compartir algo que es muy importante que tú quizá recuerdes o quizá aprendas, pero es tan importante porque es beneficio para tu vida. Es beneficio para tu vida. Así es que am, quiero ponerte como preámbulo el hecho de que quiero ponerte de preámbulo el hecho de que am, tú y yo estamos en Cristo Jesús por gracia, es decir, somos salvos por gracia a través de la fe. Pero recuerda que es muy importante entender que la salvación y toda la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús eh, viene o podemos tener acceso a ella solo a través de la fe. Juan capítulo 1 dice que la gracia y la gracia y la verdad, no la gracia separado de la verdad, no la verdad separado de la gracia, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Es decir, Jesús es la gracia y la verdad. Así es que hay un balance entre la gracia y la verdad, o la gracia y la palabra de Dios, o más bien dicho, entre la gracia y la fe. Sin embargo, dentro de la armonía de la fe, para que la fe tenga, digamos que, efecto, o para que la fe sea exitosa, o para que la fe se pueda manifestar como Dios la diseñó, la fe tiene que ponerse en acción. La fe tiene que ponerse en acción. Tenemos que aprender a caminar en la fe. No es suficiente creer, sino teniendo la fe de Jesús, la medida de fe que Cristo ya nos dio, tenemos que caminar en acción, tenemos que caminar en la fe. Es como si tú dijeras, voy a salir a la calle, pero hace mucho viento y hace mucho sol. Entonces, si salgo así y no me protejo, me puedo quemar la piel o me puedo despeinar. Y resulta que habiendo creído eso, tú sales sin cubrirte, sales sin protegerte. Entonces, ¿de qué sirve que tú creas si no actúas en lo que crees? Es importante que tú actúes en lo que crees. Imagínate que tú estás en tu casa y empieza a haber un incendio. Es un ejemplo. Imagínate, o estás en una oficina y empieza a haber un incendio y tú dices, está habiendo un incendio, hay que salir de emergencia, pero tú no haces nada al respecto. Pues cualquiera que pensara así o dijera así, pues seguramente se va a quemar. Y es que es muy importante que entendamos y recordemos que tenemos acceso a la gracia, a todo lo mejor que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo a través de la fe, pero la fe se manifiesta de una manera exitosa cuando conocemos todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros y caminamos en ese bien. Um, a la fe puesta en acción, a la fe puesta en acción. Recuerda que la fe viene por oír la palabra, la fe viene por oír la palabra. Así es que la fe puesta en acción es la palabra manifestando sus frutos. Dios dice que la palabra es como una semilla y cuando se siembra en el corazón y se escribe en el corazón, la palabra produce fruto porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que la fe manifestando su fruto, la fe puesta en acción, le podríamos llamar en términos particulares a lo que queremos enseñar el día de hoy, obediencia. La obediencia de Dios o hacia Dios es la fe puesta en acción. Ahora, algo importante que tú y yo tenemos que aprender acerca de la obediencia es que la obediencia no es una actitud o una acción que se ejecuta o que se ejerce para que Dios responda a nuestro favor. En otras palabras, no obedecemos y la Biblia no nos enseña que obedezcamos para que Dios responda a favor de nosotros. No, esto es incorrecto. Hay quienes tienen una mentalidad equivocada, hay quienes tienen una mentalidad de ley y malinterpretan las escrituras, pero en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de la justicia y de la gracia,
Cristo nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, ha depositado toda su bendición y todo su bienestar y todo su poder en nuestro espíritu nacido de nuevo para que nosotros podamos manifestar el fruto de lo que somos a través de la obediencia, a través de la fe puesta en acción, a través de la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra del Señor. Así es que la obediencia no es algo que nosotros tenemos o hacemos para que Dios nos responda, sino antes bien, la obediencia tiene que ver con responder nosotros a lo que Dios ya hizo por nosotros. Hay quienes piensan que la fe mueve a Dios, pero esto es incorrecto. Dios ya se movió y Dios ya proveyó y Dios ya causó que a ti te fuera concedido todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Esto sucedió cuando Cristo Jesús fue a la cruz, cuando Cristo murió y Cristo resucitó y fue recibido arriba en gloria y Dios envió su Espíritu Santo y nació la iglesia y Dios tenía un diseño precioso y maravilloso para cada hombre creyente. Es más, no para cada hombre creyente, para todos los hombres, pero solo los creyentes pueden subirse en ese viaje de bendición que Dios preparó para ellos. Y Dios es fiel. Y dice la Escritura que los dones de Dios y la bendición de Dios, Dios no la quita. Dios no se arrepiente de habernos dado esa bendición. Así es que Dios no actuó de acuerdo a tu obediencia. Dios no se movió a favor de ti de acuerdo a lo que tú has hecho o dejado de hacer. Sino que Dios actuó y se movió por causa de su amor y de su gracia, por causa de lo que Jesús hizo por ti. Así es que la obediencia no es algo que tú tienes que hacer para que Dios te ame. Si tú obedeces a la verdad, si tú obedeces a la palabra, Dios te ama. Y si tú no obedeces y no decides obedecer, tú tienes que entender que Dios te sigue amando igual. Ahora, diríamos entonces, bueno, entonces no necesito obedecer porque Dios me sigue amando igual. Bueno, pero si tú no obedeces a Dios, déjame decirte que es sí o no. Si no obedeces a Dios, entonces estás obedeciendo al diablo. Y tú podrías decirme, bueno, no es que no estoy obedeciendo al diablo, simplemente estoy caminando en lo que yo pienso, en lo que yo creo. No en lo que Dios me dice, no en lo que el diablo me dice, pero en mí mismo, en lo mío. Bueno, pues el diablo hace todo lo necesario para que tú camines en lo tuyo o para que tú camines en lo de él. Pero en lo tuyo o en lo de él es hacerle caso al diablo o es obedecer al diablo y no obedecer a Dios. Romanos 6:16 dice que aquel que se hace esclavo para obedecer a alguien o aquel que viene, se presenta como esclavo para obedecer a alguien, se convierte en ese esclavo, sea ser obediente al pecado para muerte o sea ser obediente a la verdad para justicia. Así es que tú y yo fuimos llamados a ser obedientes a la justicia. Recuerda que en Romanos 5 tú lo puedes encontrar cuando Adán desobedeció lo que Dios le dijo. Recuerda, una de las características importantes de por qué este mundo está en caos o la razón por la cual este mundo está en caos es que Adán decidió no obedecer a Dios, pero obedecer al diablo. Y si hay quien dijera que no, es que no obedeció al diablo. Bueno, si acaso no obedeció al diablo, obedeció a sus propios intereses, pero no a los intereses de Dios, pero no al corazón de Dios, pero no a los deseos de Dios. Así es que cuando desobedeció a Dios, entonces este mundo entró en caos, este mundo entró el pecado en la humanidad. Es que es muy importante que entendamos esto. Así es que entonces la obediencia es una respuesta de parte nuestra a lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. La obediencia a la verdad, la obediencia a la fe es la respuesta positiva de nuestras vidas del creyente nacido de nuevo a lo que Dios ya hizo por nosotros y a lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Es muy importante que recordemos que la palabra del Señor nos habla de que Dios nos ama y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así es que una de las discrepancias o interrogantes respecto a esto es que muchos dicen que aman a Dios, pero no quieren obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Y como te digo,
Dios te sigue amando, aunque tú no obedezcas. El único problema va a ser que si tú no obedeces a Dios, entonces vas a permitir que el diablo se involucre en tu vida, en tu caminar. Le vas a dar permiso al diablo que empiece a operar la estrategia y la razón de ser por la cual él está en este mundo, porque viene a hurtar, a matar y a destruir. Así que todo aquel creyente que no obedece a Dios, pero obedece a su carne, a sus propósitos o obedece al diablo, le está dando la oportunidad al diablo que se inmiscuya, que se involucre en la vida, en tu vida, y entonces el diablo no viene a satisfacer tus necesidades, el diablo no viene a proveerte, no viene a salvarte, el diablo viene, porque es un mentiroso, viene a hurtar, a matar y a destruir. El diablo tiene un propósito: destruir la vida de todos los hombres, destruir la vida del creyente. Así es que es muy importante que nosotros entendamos esto. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu tendremos vida y paz, pero si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne tendremos muerte. Así es que pensar en nosotros mismos prácticamente para esta vida en este mundo viene a significar algo semejante a vivir por el pecado. Vivir para nosotros mismos es prácticamente vivir para el diablo. Porque o vivimos para Dios y somos obedientes a Dios, o lo hacemos para nuestra carne o para los propósitos del diablo. Y recuerda, el diablo está enfocado en que tú vivas para ti y no para Dios. Porque poner nuestra mente y nuestras vidas en las cosas de la carne es muerte. Bien, ahora, la obediencia la podemos aplicar en cada una de las áreas de nuestra vida. La obediencia la podemos aplicar, es decir, la obediencia a la palabra, porque si nosotros caminamos en la palabra tendremos fruto, el fruto de todo el diseño que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Y Él nos ha dado su palabra, su sabiduría, su espíritu para darnos esa iluminación o para alumbrarnos o revelarnos la palabra y permitir que la palabra sea puesta en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestros corazones, y que nosotros podamos, a través de permanecer en la palabra, que la palabra sea sembrada y que sea escrita en el corazón para que dé mucho fruto. Bien, y podemos aplicar la palabra y la obediencia a la palabra y a la verdad en el área de las relaciones, en el área del trato de los padres con los hijos, los esposos y las esposas, los compañeros de trabajo, los amigos. Inclusive Dios dice: ama a tus enemigos. Obedecer a Dios es amar aún a tus enemigos. La podemos aplicar la obediencia también en las cuestiones de la salud. Dios te dice: por las heridas de Cristo tú eres sano, y Dios no te... Es muy importante, voy a decirte algo que no necesariamente Dios lo dice de esa manera. Estas palabras son mías, pero realmente estoy hablando en el contexto de lo que Dios realmente dice en su palabra. Es decir, es como si Dios te dijera que a Dios no le interesa qué es lo que tú sientas, o qué es lo que tú vivas, o no es lo que parezca. A Dios no le interesa qué es lo que parezca o qué es lo que tú sientas, sino lo que Él hizo por ti en Cristo Jesús, lo que Él dice en su palabra, y su palabra es poder. Y si su palabra dice que Él te sanó por las heridas de Cristo, tú tienes que obedecer a su palabra. Y si no obedeces a su palabra, no puedes apropiarte de la bendición que Dios imprimió, que Dios diseñó, que Dios implantó en esa palabra de gloria. Entonces en vano murió Cristo. Por eso es importante que entendamos algo: el que está en Cristo nueva criatura es, pero también no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Así es que, entendiendo estas cosas y sabiendo que no estamos caminando en ello, en la obediencia a la fe, si nosotros entendemos y sabemos esto, no debemos entrar en condenación, pero más bien tenemos que animar nuestros corazones y pedirle al Señor que lo haga en nuestras vidas para empezar a caminar en esta bendición, en la obediencia a la palabra, en conocer la palabra y obedecer la palabra. En este mundo se dice que la ignorancia a la ley no te exime de incumplirla. Es decir, si tú incumples la ley por falta de desconocimiento, no significa que eres inocente, eres culpable. Así es que tú y yo tenemos que conocer la palabra,
conocer la palabra para entender qué es lo que Dios nos concedió por gracia y caminar en la fe, poner la fe en acción. Ahora, queremos en esta tarde aplicar la obediencia a algo que para muchos es, digamos que, no muy bien recibido, o para muchos es no muy bien aceptado porque no hay un conocimiento claro. Para muchos esto que vamos a compartir no es algo muy alegre y muy satisfactorio, porque aparentemente atenta contra lo que es tuyo. Pero ahorita vamos a ver cómo la palabra nos enseña, y el propósito del Señor es que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Tú no puedes vivir en libertad por causa de una palabra que no conoces, por causa de una verdad que no conoces. Y queremos aprender la palabra respecto a cómo aplicar la acción de la fe o la obediencia a Dios en la prosperidad. En la prosperidad. Y particularmente la prosperidad podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida, pero particularmente en la prosperidad financiera. Hay muchos creyentes que tienen en sus mentes, porque nos enseñaron mucho así, Malaquías 3:10 o Malaquías 3 del 2 a 10, en donde si tú lo lees en tu casa, vas a encontrar que Malaquías dice que todo el que no, que el pueblo estaba robándole a Dios. Dice, me habéis robado, dice Malaquías 3. ¿En qué? Y dice Dios, ustedes podrán decir, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Y malditos sois con toda maldición, dice Dios. Pero si ustedes dejan de actuar equivocadamente y actúan correctamente, entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Muchos hemos escuchado una y otra vez estos versículos, y muchos hemos hecho las cosas o hemos tratado de obedecer por exigencia, como si obedeciendo causáramos que Dios fuera a tener favor para con nosotros. Pero algo que tenemos que entender es que dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, que Cristo nos redimió de toda maldición. Cristo nos redimió de toda maldición. Así es que si tú das ofrendas, o si tú das diezmos, o si tú no los das, tú eres libre de toda maldición. Dios no te maldice, porque Cristo nos redimió de toda maldición. Así es que si das diezmos, si das ofrendas, o si no los das, eres libre de la maldición. Esto es muy importante que lo entendamos. Eres libre de la maldición. Así es que no se trata de que demos por obligación. Ahora, tú podrías decir, bueno, si es que entonces ya soy libre de la maldición, entonces pues no pasa nada porque no dé. Si no doy, pues no hay ningún problema. Bueno, no necesariamente, porque recuerda que aunque no hay maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición, Dios habla en su palabra, su deseo y su corazón. Dios nos dice qué es lo que Él quiere, y si nosotros no hacemos lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña y lo que Él quiere que nosotros hagamos, para nuestro beneficio, entonces nosotros no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a la carne o al diablo, y le vamos a permitir que el diablo se involucre en nuestras vidas y que venga a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, aquel que no obedece al Señor le va a dar oportunidad al diablo que venga a robarte, le va a dar oportunidad al diablo que venga a traer escasez y pobreza, de las cuales Cristo nos redimió. Recuerda que 2 Corintios 8:9 dice que Cristo nos redimió de la pobreza, porque Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Así es que lo primero que tenemos que entender es que no hay maldición. Pero lo segundo que tenemos que entender es que Dios dice que las finanzas, el dinero, es como una semilla que se siembra. Y si nosotros hacemos una analogía a aquel agricultor, a aquel que se dedica a sembrar, normalmente cuando siembra, cosecha. Y parte de la cosecha él la utiliza para convertirla en pan para comer. Pero aquel agricultor sería muy tonto si toda su cosecha la convierte en pan y se la come. ¿Por qué? Porque después no va a tener ya más semilla para sembrar. Así es que convertir esa semilla, esa cosecha,
en pan para comer, pero guardar una porción para, como semilla para volverla a sembrar, permitirá que un agricultor entre en el ciclo virtuoso de la siembra y la cosecha. Entra en el ciclo virtuoso de que siempre tenga provisión. Cualquier agricultor que cosecha y se come toda su cosecha en pan, entonces es un tonto, porque pronto va a llegar a tener escasez y va a llegar a vivir en pobreza. Y no es el diseño de Dios. Dios define que no solo la palabra, pero en los dineros también es algo semejante al ciclo virtuoso de la siembra y la cosecha. En Lucas dice la escritura que Dios dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante en vuestro regazo. Pero no debemos de dar por obligación, porque alguien nos exige. Mira, el dar no significa que vamos a comprar el favor de Dios. Recuerda, la obediencia no es para que Dios responda a nuestro favor. Dios ya hizo todo. Así es que dar diezmos y ofrendas no significa comprar la gracia, porque hay muchos que estando en la gracia dicen: yo no necesito dar, porque no es por obras, no voy a comprar con dinero la gracia. La gracia es algo gratuito de parte de Dios, sí, pero no puedes tener acceso a la gracia si no es a través de la fe. Y si la fe no produce obras, no puedes apropiarte de lo que Dios te vendió, te concedió, te abundó para ti por gracia. Esto es muy claro, pero es a veces difícil de entender, porque a veces ponemos nuestros deseos y nuestros sueños y nuestros anhelos solo pensando en nosotros mismos, y no pensamos en el ciclo virtuoso de la siembra y la cosecha. Por eso es muy importante también que nosotros, un agricultor, si tiene una tierra que no es buena, va a buscar una tierra correcta. Imagínate que un agricultor siembre y coseche semilla mala y que la produzca en pan, y que su pan le esté causando daño a su cuerpo. No es así. Así es que si un agricultor no tiene una buena tierra, tiene que buscar una buena tierra para sembrarla, para cosechar buen fruto, buena semilla. Así es que no podemos estar nosotros dando diezmos y ofrendas en cualquier lugar, a cualquier persona. Porque recuerda que no le damos a los hombres, le damos a Dios. Pero cuando nosotros sembramos en una tierra, entramos en el ciclo o en el círculo virtuoso de aquella tierra. Cuando damos a una tierra, cuando sembramos en una tierra, entramos en el círculo virtuoso de aquella tierra. Por eso si hay alguien que siembra en una tierra que produce cardos y espinas, va a entrar en ese círculo virtuoso. Así es que tenemos que ser inteligentes en dónde es que estamos sembrando. Es muy importante, entendiendo que sembramos para Dios, pero también entendiendo que Dios nos da sabiduría para sembrar en buena tierra. Ahora, mira cómo dice, vamos a aplicar esta escritura a como dice Proverbios. Y vamos a leer Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 en adelante. Hay muchos que separan estos versículos. El 5, el 6 y el 7 y el 8 los separan, los divorcian del 9 y el 10. Pero los proverbios tienen sabiduría. Y el capítulo 3, aunque los proverbios no fueron escritos, digamos que en capítulos específicamente como los tenemos hoy en día, pero la palabra es íntegra. Y mira cómo dice la escritura en el versículo 5. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no estribes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes o no estribes en tu propio entendimiento. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es que por un lado vemos que al Señor podemos confiar en Él de todo el corazón, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque sus razonamientos son mejor que nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento está basado en pensamientos.
Y cuando esos pensamientos son pensamientos de este mundo, pensamientos de egoísmo, de egocentrismo, de buscar nuestros propios intereses, son pensamientos carnales, son pensamientos de este mundo codicioso. Pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son santos y perfectos. Así es que el Señor dice, reconoce al Señor de todo tu corazón en todas las áreas de tu vida y confía en Él, en sus pensamientos, en su palabra. Versículo 8. Dice, porque todo esto será medicina a tu ombligo. En mi Biblia dice, será medicina a tu ombligo. En otras Biblias dice, será medicina a tu cuerpo. Hay quienes dicen que la parte del ombligo, recuerda que un embrión se alimenta a través del ombligo cuando está en el vientre de su madre, que la parte del ombligo, la parte del vientre es una parte muy importante para el cuerpo humano o del cuerpo humano y muchos lo desconocen. Bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo que mora en nosotros, no hablamos de que está aquí en la parte del pecho, porque aquí digamos que está la coraza de justicia, pero hablamos que está en el vientre, es decir, está en la parte inferior. No necesariamente es así porque el Espíritu Santo habita corporalmente en nuestro interior. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo, pero hay algo interesante aquí. Así es que dice la Escritura, porque todas estas cosas de Dios, que provienen de Dios cuando confiamos en el Señor y en su palabra, de todo nuestro corazón, dice, son medicina a nuestro ombligo y tuétano a tus huesos. Medicina a tu cuerpo y bendición para tus huesos, tuétano para tus huesos. Dice el versículo 9, honra al Señor con tu sustento o de tu sustancia y de lo primero o de las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con tus bienes, dice otra escritura, y con los primeros frutos de tu bendición. Dice el versículo 10, así serán llenos tus graneros, abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así serán llenos tus graneros de abundancia, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es que esta porción de la Escritura dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón. Y después el versículo 9 dice, honra al Señor con tus bienes. Estas dos escrituras no están separadas. Estas dos escrituras son parte integral del corazón y del deseo de Dios. Así es que cuando tú y yo no honramos al Señor con nuestros bienes, no le estamos obedeciendo al Señor. Porque recuerda que tú y yo no somos dueños. Cuando nos vayamos de este mundo, nos iremos sin nada, con las manos vacías. Pero hay muchos que no entienden. Yo recuerdo a una persona que me decía, es que yo quiero dar, en mi corazón está dar al Señor, pero no puedo dar porque no me alcanza. Pues esa persona va a vivir en escasez y en pobreza porque no está entendiendo el proceso de Dios. Y aquella persona, tú puedes decir, es que yo confío en el Señor, es que yo confío en el Señor, pero si tú no honras al Señor con tus bienes, puedes decir lo que quieras, pero no estás manifestando que tú confías en el Señor. Te estás engañando a ti mismo. A Dios no lo puedes engañar, a mí me puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a tu izquierda, puedes engañar a tu derecha. A Dios no lo vas a engañar, pero tú te estás engañando a ti mismo. Así es que, ¿quién, haciendo lo suyo y a su manera, quiere vivir en caos o quiere sembrar en un futuro para tener caos y escasez y enfermedad y pobreza? Yo creo que sería muy, muy loco de parte de cualquier persona estar haciendo lo necesario ahorita para que en el futuro vivas peor. Y entonces tú puedes decir, yo confío en el Señor, pero si tú no honras al Señor con tus bienes, entonces no estás confiando al Señor. Aquella persona que me dijo, es que yo quiero dar, yo amo dar, pero ahorita no puedo dar, entonces no ama al Señor, ama más su vida. Ama más su vida. Y si en el diseño de Dios dijo, tú tienes que preparar una porción de la bendición. Recuerda que cuando tú ingresas prosperidad o cuando tú ingresas economía a tu vida,
es por causa de que Dios te da favor, de que Dios te da las fuerzas, de que Dios te da la sabiduría. Dios es la fuente de tu provisión. Dios es quien te sostiene. Así es que cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, les estamos respondiendo positivamente a una bendición que Él ya nos dio. Cuando nosotros... 1 Corintios 13, versículos 1, 2 y 3, lo puedes leer completo en tu casa. Dice la escritura que si diéramos todo nuestro dinero a los pobres, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Así es que más allá que tu dinero, más allá que tu ofrenda, más allá que tu diezmo, es el motivo de tu corazón. Para Dios es más importante el motivo que lo que tú des. ¿Recuerdas aquella mujer que dio 2 dracmas? Que dio todo lo que ella tenía. Y había ricos ahí y que daban sus limosnas. Seguramente esos ricos daban 1,000 o 10,000 o 20,000 veces más que aquella mujer. Pero los ricos daban de lo que les sobraba, solo para ser vistos. Pero aquella mujer, dice la escritura, que dio todo lo que ella tenía. Y el Señor Jesús dijo, aquella mujer ha dado más que todos ellos. Y el mismo Señor Jesucristo estaba declarando que una bendición estaba lista para aquella mujer de alguna manera extraordinaria. Así es que si tú y yo queremos vivir en lo extraordinario de Dios, porque Dios así nos lo concedió ya, entonces tenemos que entender que si nosotros tenemos este pensamiento de que queremos dar para que Dios haga algo a favor de nosotros, o que queremos dar para que Dios nos bendiga más, o de que no queremos dar porque la gracia no se compra, sino es un regalo de Dios, entonces tenemos un pensamiento equivocado, tenemos un pensamiento carnal, tenemos un pensamiento de ley, no estamos confiando al Señor, no estamos poniendo todo nuestro corazón y nuestra confianza en Él, no estamos amando al Señor. Sí, dice la escritura, puedes entregar todo lo que tú eres y aunque tu cuerpo sea quemado y ofrecerlo en sacrificio, pero si tú no tienes amor, de nada te aprovecha. Así es que nada de lo que hagamos sin entender la misericordia, la gracia y el poner nuestra fe en acción, es decir, obedecer a lo que Dios dice, entonces de nada nos aprovechará. Por lo tanto, el motivo por el cual hacemos las cosas es más importante para Dios y para la bendición de nuestras vidas que el que nosotros demos. Y dice la escritura, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, con la primicia, con lo primero. Y hay quienes, como los ricos de la historia de la mujer pobre que dio las 2 dracmas, dan lo que les sobra. La palabra del Señor dice que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. La palabra dice que debemos dar con alegría y debemos de proponerlo en el corazón. ¿Cuál es la propuesta de nuestro corazón para darle los primeros frutos? Los primeros frutos es lo primero. Lo primero, cuando alguien recibe una cosecha, no piensa primero en comer y en qué es lo que va a hacer con su dinero, sino lo primero es apartar una porción de esa bendición para ofrecerla al Señor. Esos son los primeros frutos. Y los primeros frutos o las primicias, como ellos les dicen, no es hacerlo a principios de año. No, eso no es correcto. Esto es tener una mentalidad como en las fiestas de Israel. No, Dios nos llamó a continuamente ofrecer al Señor lo primero. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Solo como ejemplo, lo que yo hago es cuando yo recibo mis ingresos, lo primero que hago en primer lugar de mi lista, en lo que voy a gastar mi presupuesto o en lo que yo voy a presupuestar o voy a gastar lo que ingreso es cuáles van a ser mis diezmos y cuáles van a ser mis ofrendas al Señor. Y yo visualizo y soy objetivo y le pido al Señor sabiduría para que esos diezmos y esas ofrendas vayan a una tierra correcta, a una tierra virtuosa, porque yo voy a entrar en el ciclo virtuoso de aquella tierra, porque así lo diseñó el Señor. Así es que lo primero que hago es eso. Y lo segundo es, bueno, voy a determinar cierto dinero para la alimentación, cierto dinero para estas cosas y para estas cosas. Eso es hacerlo. Y lo primero que hago es, una vez que recibo el ingreso, es tener esa función, es actuar, es decir, no solo separarlo, sino darlo al Señor. Porque no es suficiente con decir, sino necesitamos hacer.
Así es que los primeros frutos tiene que ver con siempre tener en nuestro corazón el deseo de responder positivamente a lo que Dios ya hizo para con nosotros. Si Dios es lo primero, recuerda que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás necesidades que los hombres tienen vienen por añadidura. Así es que es muy importante que cambiemos a esta manera de pensar, no porque Dios te lo diga, porque Dios así no lo enseña, porque Dios así no lo enseña. Y Dios quiere que guardemos una porción, no una cantidad. Porque la mujer dio 2 dracmas, que era muy poco dinero, y los ricos, como te digo, pudieran haber dado miles. Pero ellos daban de lo que les sobra. En proporción, ellos daban un pequeño porcentaje de lo que les sobraba, y la mujer dio todo lo que tenía, es decir, dio un gran porcentaje de lo que le sobraba. Y la escritura nos enseña que necesitamos guardar una porción. Así es que déjame te digo qué es lo que yo opino respecto a la porción. La Biblia enseña el 10% como diezmo. Diezmo significa 10%. Pero yo creo que el 10% que no fue dado en la ley fue dado y mostrado en la Biblia desde Abraham. A Abraham, cuando tuvo un encuentro con Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, que era hay quien dice que Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo manifestando su gloria delante de Abraham. Dice la escritura que Abraham le dio los diezmos de su botín, de lo que había conquistado en la guerra. Así es que yo considero que si vamos a responder en obediencia a cómo Dios nos ha bendecido y vamos a responder en obediencia porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero, entonces yo considero que el 10% es algo como que apenas. Es como si tú te hubieras casado, si un hombre se hubiera casado con una mujer solo para que le dieran de comer y solo para que le plancharan la ropa y solo para que la mujer le diera hijos. Eso es como el 10%. Y entonces, ¿dónde está el tener tiempo con su esposa, en tener alegrías con su esposa, en tener comunión con su esposa, en tener sueños con su esposa, en actuar de manera conjunta con su esposa, en amar a su esposa, en satisfacer las necesidades de su esposa, en satisfacer las necesidades de la familia y más? Es como si el 10% para mí es como si todo fuera muy apenas, muy una rutina. Así es que considerando que Dios nos dice que debemos honrarlo con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, significa que entonces aquel que da menos de ese porcentaje realmente no está entendiendo, no está amando, no está ejercitándose. Pero esa es mi manera de pensar. Dios pone un 10 y yo considero que debe ser un 15, un 20 o más. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición para muchos, ¿cómo vamos a poder ser un canal de bendición para muchos si no estamos dispuestos a bendecir a muchos? ¿Cómo podemos ser un canal de bendición para muchos si no estamos dispuestos a bendecir a muchos? Así es que tenemos que empezar por bendecir a Dios, honrar a Dios con nuestros bienes, con los primeros frutos de nuestras ganancias, para que entonces entremos en la armonía virtuosa del dar y recibir y que el poder de Dios se libere. Dios no va a causar, porque tú das más, que mañana tú seas un canal de bendición. Dios te ha llamado a ti un canal de bendición. Dios te ha dado todo el poder para que lo seas, pero tú no vas a poder liberar ese poder si no actúas en el ciclo virtuoso de la fe puesta en acción, de la obediencia a la verdad y a la justicia. No podrás entrar a este círculo de bendición porque se tiene acceso solo a esta bendición a través de la fe, a través de creer y de creer poniendo en acción lo que creemos. Y no estamos hablando de nuestras propias creencias, sino de la fe de Jesús, de la fe en la palabra. Así es que este versículo termina diciendo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, porque así serán llenos tus graneros de abundancia. Esta es la única manera, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es que si tú sueñas y si tú tienes más necesidades, porque esa es la normalidad de las personas,
lo que necesitan y los sueños que tienen para gastar son mayores que lo que tienen o que lo que ingresan. Pero no debemos mantenernos ahí, porque tenemos que no poner nuestros ojos en nuestras necesidades. Dios ya proveyó todo lo que tú necesitas para que estés satisfecho. Pero lo que pasa es que el creyente no lo ha podido entender y no lo ha podido ejercitar y sigue diciendo que confía en el Señor, sigue diciendo que ama al Señor, pero no le está demostrando al Señor su confianza y que lo ama porque no está entrando en el círculo virtuoso de dar y recibir, de poner la fe en acción, de obedecer a lo que Dios dice en su palabra. No es fácil de recibir esta palabra para aquellos que por mucho tiempo han buscado sus propios intereses y que tienen miedo porque no confían en el Señor, sino que confían en sus fuerzas, en lo que les da su economía. Pero servir al Señor, mi hermano, aún sin un 5, si yo voy a disponer mi vida al Señor, porque Él es lo primero para mí, si yo voy a amar al Señor y a responder positivamente a lo que Él ya me ha concedido y al propósito por el cual Él me tiene en este mundo, es con dinero o sin dinero, con mi vida y con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Porque decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me sostiene, me tiene tan lleno, que todo lo que tengo y todo lo que soy humanamente hablando lo he considerado como basura. Ya no lo estimo, no estimo para nada mi vida con tal de ganar a Cristo, sino para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que esa debe de ser nuestra disposición para el Señor. Si realmente tú te sentirías incapaz o te sentirías afectado u ofendido si perdieras algunos de tus bienes para servir al Señor, entonces tú no estás teniendo el corazón correcto, tú no estás teniendo la manera de pensar correcta, tú no estás obedeciendo al Señor. Y recuerda, si no obedeces al Señor en su palabra, Dios te sigue amando igual, pero tú le vas a estar dando oportunidad al diablo a que venga a hurtar, a matar y a destruir. No queremos ahondar más en otro tema, pero solo te quiero recordar que la Escritura nos enseña en Lucas 16, el Señor Jesucristo diciéndonos, no puedes servir a dos señores, o sirves a uno y menosprecias al otro, o honras a uno y le faltas al respeto al otro. Así es que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y si alguien es fiel en las riquezas, en honrar al Señor y bendecirlo con lo primero de tus frutos, significa que estás confiando en el Señor y significa que estás caminando en el primer paso, en la primera etapa de poner la fe en acción. Porque el Señor Jesucristo dice, si tú eres fiel en lo más poco, serás puesto sobre más. Así es que hay muchos creyentes que no pueden fluir en la unción, que no pueden fluir en la enseñanza de la palabra, en predicar el evangelio, en la salud, en el bienestar, en las relaciones, porque a través del dinero no han podido pasar el primer escalón, no han podido subir el primer escalón respecto a confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Y confiar en Él es hónralo con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces habrá bendición y abundancia en tu vida. No porque Dios lo vaya a hacer, porque Dios vaya a conceder que te sea dada abundancia y bendición, pero porque ya te fue dada la abundancia y la bendición, pero tú la liberas a través de la fe en tu vida, en el nombre de Jesús. Así es que nuestra animación es que confiemos en el Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Obedezcámosle a Él en su palabra, porque si no lo hacemos, obedeciendo a nuestra carne, obedecemos al diablo, obedeciendo al pecado, obedecemos al diablo, y entonces el diablo va a entrar a sus anchas en nuestras vidas para hurtar, matar y destruir. Pero en Cristo tenemos vida, abundancia. Toda la provisión ya nos fue dada en Cristo Jesús. Toda la provisión ya nos fue dada en Cristo Jesús. Así es que libérala para tu vida, para tu familia y para muchos más
a través de ser obediente a la verdad, de poner tu fe en acción de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando y diciendo, particularmente en Proverbios 3, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que haya abundancia en tu vida y seas un canal de bendición para muchos. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Declaramos que en Cristo Jesús somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, y ya somos grandemente bendecimos. Liberamos esta bendición por la fe, poniendo la fe en acción y obedeciéndote a ti, Señor, y a tu palabra de corazón, porque te amamos, ya que tú nos amaste primero. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, porque recibiendo de la abundancia de tu gracia y bendiciendo con la abundancia de tu gracia, Señor, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos.